En realidad yo he tenido actuación profesional en ese tema, larga, intensa, no por Irán, sino por dos argentinos descendientes de sirios de religión musulmana que están injusta y falsamente denunciados, perseguidos por el fiscal Alberto Nisman y por el juez Canicoba Corral, y antes por el doctor Galeano, desde hace 16 años. Es una causa, se llaman Alberto Canore Edul y su hijo Alberto Jacinto Canore Edul. Se ha probado que son totalmente inocentes, pero se los siguen persiguiendo, insisto, desde hace 16 años, en un expediente que ya tiene 22.500 hojas, es decir, 45.000 casi páginas. No se ha encontrado nada, pero se lo sigue persiguiendo porque desde hace unos años el juez y el fiscal han adoptado como única guía de investigación un informe que envió el Mossad y la CIA. Se lo entregaron al gobierno argentino en la época del doctor Duhalde y cuando Miguel Ángel Toma era jefe de la CIDE, y Miguel Ángel Toma y el gobierno decidieron que iban a investigar sobre esa base. Se lo mandaron al juzgado y al fiscal y desde entonces la única verdad entre comillas, es la que dijo el Mossad y la CIA en ese informe, que está plagado de picardías, de operativos de inteligencia. No tiene ningún valor probatorio real, pero bueno, así son las cosas. Lo están utilizando para guía de esto. Y en ese informe se dice que el atentado lo planificaron en Irán, se lo encargaron al Hezbollah del Líbano y estos le pidieron a Edul, pobre hombre, a Edul que comprara la famosa Trafic y que esa Trafic Edul le puso los explosivos y se la entregó a un suicida, a un chofer suicida que mandaron desde el Líbano que se habría llamado Ibrahim Hussein Berro. Todo es una mentira increíble, tan mentira como aquello de Estados Unidos de que había armas de destrucción masiva en Irak, o que Bin Laden tenía su cuartel general en Afganistán, etcétera, etcétera. De modo tal que mis pobres clientes, o mis pobres defendidos, están desde hace 16 años perseguidos por esta situación y yo soy quien los defiendo. Con este motivo he viajado 2 veces a Irán para buscar pruebas, para demostrar que no había ninguna conexión con mis defendidos. Debo confesar que el gobierno de Irán me ha tratado muy amablemente, me ha facilitado todo, absolutamente, de modo tal que mi actuación no es con Irán, sino en todo caso en Irán, pero por mis defendidos Edul, ¿no? Ahora, todo esto que ha tenido idas, vueltas, se ha tergiversado toda la información, la Mossad ha llegado rápidamente al país, ha alterado un poco todo lo que ha sido la investigación, salieron jueces, entraron jueces, aparecieron, desaparecieron, temas de la causa. ¿Cómo ve que esto se va a encaminar? ¿Como una cuestión que va a tener una salida real, con una justicia verídica, o esto va a seguir una línea media dudosa como viene dándose hasta ahora? Es un problema político. La Argentina, desde la época del doctor Kirchner y más claramente con su esposa Cristina, han hecho un pacto evidentemente con Estados Unidos e Israel, por el cual el gobierno argentino va a apoyar incondicionalmente la tesis del Mossad y de la CIA de que fueron los iraníes. Y mientras el gobierno argentino esté comprometido de decir que fueron los iraníes, mi pobre defendido tienen que estar soportando esta injusticia. De modo tal que mientras no cambie la situación política internacional, que está comenzando a tener síntomas de que va a cambiar, pero mientras esto no se produzca, el gobierno argentino se va a mantener muy empecinadamente en que fue Irán y que fueron mis defendidos. Yo no tengo ninguna esperanza en la justicia como tal, porque en este caso la justicia está totalmente maniatada, me atrevo a decir entregada, en el caso de la embajada y en el caso de la AMIA. En el caso de la embajada, la Corte Suprema de Justicia, nada menos, que interviene por ser una embajada extranjera, el lugar del delito, tiene en sus manos una pericia que demuestra que la explosión fue adentro y no afuera, y no con un coche bomba Ford 100 como se dijo en ese caso, sino que fue adentro, y sin embargo esta pericia la Corte le dio cabida, la alabó, dijo que era extraordinaria, que la iba a seguir adelante, pero el embajador de Israel los amenazó con que si investigaban la pista
de una explosión interna, les iba a pedir juicio político a los miembros de la Corte. Esto fue en el 97, y aquella Corte menemista, digamos, de alguna manera, Nazareno, Vázquez, Bogliano, etcétera, como se dice comúnmente en terminología no jurídica, pero muy gráfica, arrugó y guardó el expediente y olvidó la investigación. Por eso está paralizada la investigación del tema embajada. En nuestro caso, yo he demostrado con pericias indubitables de la Universidad de Tucumán, la más importante, y la del presidente de la Sociedad Criminalística de la Argentina, el licenciado Jorge Locle, que también la explosión fue adentro de la AMIA, que no hubo coche bomba, pero por supuesto el fiscal y el juez se niegan a abrir una investigación al respecto. De modo tal que judicialmente hay pocas esperanzas. Si quiere usted una primicia, acabo de presentar en el Consejo de la Magistratura hace media hora una denuncia contra el fiscal Nisman, porque para tapar la realidad de las cosas y para encubrir a no sé quién, pero que son los verdaderos autores, está falsificando todo, está falseando los hechos, y esto es un delito y lo acabo de denunciar hoy justamente ante el Consejo de la Magistratura. ¿Hay alguna similitud entre, por ejemplo, el caso AMIA, el caso Embajada? Porque de alguna manera fueron distanciadas en el tiempo, pero ¿hay alguna interconexión? Yo que haya interconexión no sé, pero que hay similitud total. Es el mismo sistema, la misma trampa para decir que fue un coche bomba, para decir que el coche bomba lo manejaban árabes y musulmanes. El doctor Visordi, Rodolfo Visordi, fue el secretario de la Corte, al cual la Corte le encargó la investigación del tema embajada, y después tuvo que salir, lo sacaron de la investigación porque había descubierto, casualmente descubrió, al jefe de seguridad de la Embajada de Israel, que visitó la comisaría 2 noches o 1 noche después del atentado a la embajada, exigiendo que se investigara solo una explosión desde afuera y con un coche bomba y no una explosión desde adentro. Visordi lo encontró, lo increpó, le negó la posibilidad de seguir dialogando con el comisario porque eso no corresponde, y total que a Visordi la Corte lo separó. De modo tal que es exactamente igual que lo que ha pasado con la AMIA. En la AMIA no hizo falta ningún Visordi que corriera al jefe de seguridad de la Embajada de Israel, porque el presidente Menem, en una actitud absolutamente incomprensible y mucho más injustificable, le dio inmediatamente, insisto, le dio la prioridad y la exclusividad de la investigación in situ, es decir, en el mismo lugar de la AMIA, al Mossad, a la CIA y al ejército israelí. De modo tal que todas las pruebas, entre comillas, se fabricaron por el ejército israelí y por el Mossad, oficialmente, digamos, porque Menem le había dado la exclusividad de la investigación. Fue un caso extraordinario en el cual una manzana completa de la ciudad de Buenos Aires tuvo por unos varios días extraterritorialidad, es decir, pasó a ser soberano ahí el Estado de Israel y no el Estado argentino, para que, entre comillas, investigaran cuando en realidad inventaron las pruebas. Por ejemplo, se ha demostrado que el trozo de motor que se encontró en la AMIA y que dicen que pertenecía a la tráfico, que Edul habría comprado, toda esta historia de picardías, se ha demostrado que ese motor fue falsamente colocado ahí por un capitán del ejército israelí, que tuvo que reconocer que él lo encontró y lo levantó y no levantó acta y lo entregó sin acta y sin nada, e hizo mentir a un gendarme diciendo que el gendarme lo había encontrado después por testigos, entre ellos un judío del barrio que les traducía entre el capitán israelí y los gendarmes que estaban ahí en una carpa, les iba traduciendo. Este hombre judío dijo, no, el motor lo trajo un capitán israelí y lo entregó en presencia mía. Y esto desbarató la maniobra, pero como esto hay 100 maniobras que han hecho para hacer aparecer que fue afuera, que hubo una tráfico, que ellos no fueron, sino que fueron los musulmanes. Es toda una historia tétrica, ¿no?